Vamos a que todos regresen a sus lugares. Los que adorando estaban recibiendo un toque muy directo, muy especial. Y los que en sus lugares están sintiendo también la presencia del Señor. Vamos a preparar el terreno para la palabra. La semilla que busca buen terreno. Vamos a levantar las manos al Señor y vamos a pedirle que nos visite, que nos auxilie, que nos esté con nosotros esta mañana y con los necesitados. Padre, bendice estas notas, estas peticiones que han llegado, las que están en el corazón de tu pueblo. También bendícenos, Señor, a través de tu palabra, a través del mensaje, a través de tus manifestaciones. Bendice a los dadores alegres, a los que están esperando una gruesa bendición, palabra tuya y realidades tuyas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer porque está en turno la confusión. Entonces vamos a leer cómo el Señor va a resolver las incógnitas. Unos creen que el evangelio tiene que ser necesariamente, para ser creído, confirmado con milagros. Otros creen que no hay necesidad de milagros. ¿Qué será lo que la palabra de Dios dice? Es lo importante, no qué dice fulano y sutano. Gracias a Dios, desde los días de Pablo, el arquitecto, el constructor de la doctrina, el Señor le declaró específicamente esos detalles. En el capítulo 1 de 1 Corintios, leemos en el verso 21 que Dios habló por medio de la sabiduría, y eso es muy interesante. 21, en los tiempos pasados, Dios habló en lenguaje de sabiduría para los hombres. De alguna manera, no sabemos cómo. Quizá manifestado a través de voces, a través de sueños, ¿qué más, verdad? Pero se manifestó a los hombres en general. Estamos hablando antes de la prédica misma del Evangelio. Pero el hombre estoy leyendo el verso 21 del capítulo 1 de 1 Corintios, pero el hombre no entendió ese lenguaje. No quiso entenderlo o no lo entendió. No lo entendió de todas maneras. Entonces a Dios, dice el verso 21, le pareció mejor salvar a los que iban a creer mediante la locura de la predicación. Fíjese bien, no deslumbrante predicación, sino pareciera locura de una prédica. Luego dice en el verso 22 lo que estamos hablando. Los judíos piden milagros y los griegos quieren sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Enseguida lo dice en el 23. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros hablamos, léalo ahí en su Biblia, proclamamos un Mesías crucificado. Entonces está diciendo, ni solo milagros, ni solo sabiduría, sino un equilibrio, en donde se va a ver a un Cristo yaciente, un Cristo inmóvil, crucificado, pero que hay que creer en Él. Ahí no está haciendo milagros, ahí no está sanando enfermos, está muriendo. Entonces se pide la fe para que este evangelio, que va a tener milagros como añadidura, que va a tener palabra profunda también, para el que la pueda digerir, se divulgue. Pero note pues, ni podemos decir que solo son los milagros la meta, ni podemos decir que solo es la palabra teórica. Es un Cristo que se tiene que creer primero por la fe, y luego viene lo demás que Dios ha de utilizar para confirmar esa fe. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria al Señor.
más. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, hermano, vamos a analizar qué realmente es lo que se desenvuelve de esta verdad. Nota que hay una alternativa, o milagros, o detrás de los milagros, o detrás de la palabra sola, y ninguna de las dos cosas está aprobada. Entonces hay que ir a un intermedio que Cristo mismo facultó a Pablo para que lo dijera. O sea, poner fe para que no solamente cuando haya milagros hay Cristo, para que no solo cuando haya sabiduría profunda hay Cristo, pero que no teniendo una realidad a los sentidos, podamos creer en un poder, fíjese, porque Cristo es poder, envuelto en limitaciones humanas. Si van a haber limitaciones humanas, no va a ser todo milagroso. Si va a haber sabiduría del cielo, pero envuelta en boca humana como la de Cristo, entonces no va a haber una preclaridad para todos. Tiene que haber una fe que haga que se le crea a ese Cristo, aunque se le vea moribundo, crucificado. La fe de Nicodemo, que lo vio muerto, y acuérdense que cuando Cristo le habló, no le creyó. Pero cuando Cristo estaba muerto en sus brazos, creyó. Un Cristo muerto que no hace nada, pero que es el poder ahí, ¿no? Ahí, por la fe. Porque por la fe, a los 3 días lo ha de haber visto Nicodemo resucitado. ¿Nota? Pero la resurrección vino después para Nicodemo, después de que él creyera. Porque solo los que creyeron lo vieron después. Muy bien, ya puesto esto, vamos a ver qué más nos dice la palabra. Pablo dice en el capítulo 2 que él no enseñó, capítulo 2, versos primeros, el plan del evangelio, que era plan divino, plan del cielo, no lo enseñó con palabras elevadas humanas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no usar la elocuencia? Él era elocuente. Dice que era de los más elocuentes que jamás el mundo ha conocido. Pero ¿por qué no usó eso como motivación para que los demás creyeran en Cristo? Él lo dice. Yo no di a conocer el plan de Dios misterioso, dice, con palabras de humana sabiduría. Porque entonces las palabras de humana sabiduría, si es cierto lo que está diciendo Pablo, y es cierto, no explican la profundidad del plan misterioso de Dios. ¿Por qué? Porque no por tener una boca florida, no por tener un vocabulario abundante, digámoslo, no por tener elocuencia, va a poder descifrar los misterios que solo el Espíritu descifra. Entonces tiene que usar un vocabulario que le va a dar el Espíritu, o nunca va a explicar nada, o se va a quedar en teoría, pues. Usted sabe que los grandes pintores que mejor han pintado, según su imaginación, por supuesto, a Cristo, fueron pintores a lo Miguel Ángel, a lo que sé cuántos más de aquellos tiempos, pero ellos no conocían a Cristo. Lo pintaban bien, pero no lo salvaba. Eso quiere decir el pasaje. ¿Podemos nosotros querer explicar el evangelio para la gente de afuera con unas palabras muy claras, muy bonitas, muy atractivas? Pero no, Pablo no lo hizo.
Pablo dice que llegó él con manifestaciones, verso 4 y 5, con manifestaciones del Espíritu. O sea, repartiendo dones, viendo dones, poniendo poder para acá, para allá, para que la sabiduría del hombre no fuera lo que fincara al creyente, para que no dependiera usted de un discurso humano. ¿Para qué entonces el poder? Para que tu sabiduría no aprovechada, porque no es por ahí, te hiciera mejor el Espíritu ver el poder, para que no estés fundado en sabiduría humana tu fe, sino en el poder de Dios. Dice, lo voy a leer literal, para que ustedes creyeran no ya por la sabiduría de un hombre, sino por el poder de Dios. Entonces tiene que manifestarse en nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que venir al creyente inmediatamente. No digo el bautismo, el Espíritu Santo que va a entrar con Cristo adentro del hombre. ¿Para qué? Para que esa persona que creyó sin ver nada más que tener fe, y para tener fe se necesita, mejor dicho, para hacer uso de la fe, se necesita no ver nada. Porque si ve, ¿para qué? ¿Para qué la fe? Si usted dice, por ejemplo, como dijeron aquellos religiosos en la cruz, Señor, bájate de ahí, queremos ver tu poder, bájate de ahí y creeremos. ¿Acaso se bajó el Señor? Nota eso. Estos son los prototipos de aquellos cristianos que dicen, bueno, si me sana, voy a creer en Él. Si te bajas de ahí, tienes poder. Si no te bajas, no tienes poder. Pues no se bajó de la cruz, pero tenía poder. Ahora, cambiamos de método. El otro ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, ni sáname, ni bájame, ni quítame los dolores, ni haz algo ahí. No. Solo ya creí que tú eres. Ahora, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni siquiera le digo, no dejes que me maten. ¿Vio la diferencia? Ese fue salvo. No lo bajó de la cruz, no le quitó los dolores de la quebradura en las piernas, no dejó que no lo mataran, y sin embargo creyó, hizo uso de la fe. Por eso Pablo dice, yo predico un Cristo crucificado que es poder y sabiduría, aunque de momento no lo viéramos. Si usted está entendiendo esto, denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Vamos a ver algo más. Entonces nosotros vemos que si la manifestación del Espíritu no solo es en poder milagroso, entonces podemos esperar que el Señor se manifieste silenciosa y calladamente en aquellos que le creen. Y claro, les va a mostrar también su poder visible. ¿Cuándo? Él sabe cuándo y en qué momento. Yo no puedo decirle, venga hermano, hermana, o venga fulano, sutano, venga acá. El Señor le va a hacer un milagro en este momento. Mire, hínquese ahí y le va a hacer un milagro. Yo no le puedo decir eso. Lo que sí le puedo decir es que si cree, al que cree, todo le es posible y verá la gloria.
Lo que yo no le puedo decir es en qué momento. Porque yo estoy seguro que si usted es un verdadero cristiano, en algún momento de su vida ya vio el poder de Dios. ¿O no? Porque si no es teórico nada más. Vale, vamos a ver algo más. Aquí enseña mucho Pablo. Dice, yo he elegido mi gente, la gente que he elegido despreciada. Está diciendo Pablo eso en el capítulo 1, verso 28. La ha elegido Dios para rebajar a los hinchados y orgullosos. Por eso al muy orgulloso, muy hinchado, le dice, bájate a nivel de mis humillados y te voy a exaltar. Es aquello mismo que Cristo dijo de sus labios, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Es lo mismo. Ahora bien, entonces, ¿por qué el Señor escogió humillados? Sean ricos o pobres, no importa. Usted sabe que hay ricos humillados y pobres humillados. ¿Por qué escogió a esos humildes? Y todos deben serlo para que puedan trabajar con Él. El hinchado no tiene lugar, porque lo ve de lejos, Dios. Al humilde lo auxilia. Amén. Ejemplo. Siempre un ejemplo habla más. Herodes, hinchado, era rey. Él creía que era rey, era reyesuelo, pero él creía que era rey. Y le dice al verdadero rey, pero que era humilde Cristo, ¿no? Amarrado ahí enfrente de él. Hazme un milagro. Hazme un milagro. Y voy a creer. Me han hablado mucho de ti. Haz un milagro. Aquí te traen. Mira, estás en mi poder. El Señor ni le contestó. Le bajó el orgullo al hinchado. ¿Me entiende? Pero aquella mujer que ni siquiera le habló, sino que le tocó el borde de su manto, de una vez le echó la virtud. El poder. El reyecito este orgulloso lo tuvo que rogar y ni le contestó. Y la mujer de la hemorragia ni siquiera le rogó. Solo le tocó el manto y ya. ¿Me entiende? Entonces él va al humilde de espíritu. Y no va al hinchado donde quiera que esté, sea pobre, porque hay pobres hinchados o ricos hinchados. Hay algunos que son hinchados porque no pueden ser gordos. O sea que están creyéndose mucho porque no son nada. Bueno, ahora seguimos. Si Pablo dijo que él no quería utilizar la sabiduría humana, era porque la tenía. Y yo no quiero usar los milagros, dijo Pablo, sino quiero presentarles primero a un Cristo increíble de parte de la mente humana. ¿Cómo van a hacer? Es como que si dijera, ¿cómo van a hacer ustedes para creer en un Cristo que es inmortal pero está muriendo? ¿Cómo van a creer en un Cristo que es sanador pero él está con dolores en la cruz? ¿Cómo van a creer en un Cristo que dice que da el agua para saciar la sed y está pidiendo agua porque tiene sed? ¿Cómo? ¿Qué mente humana puede descubrir eso? Ninguna. Entonces tenemos que hacer uso de la fe. Y por el Espíritu creemos eso. Que Él es el que dijo Dios que era, a pesar que estaba envuelto en limitaciones. Bueno, después de esto, va a venir usted, o voy a venir yo, a cuestionar al Señor, a que si me hace un milagro creo en Él. Después de esto voy a venir a ver
demuéstrenme que Él es, que Cristo es el que es, pero demuéstrenmelo con razonamientos. Va a venir alguien así, pierde su tiempo, porque no habría orador que se lo pudiera probar, mucho menos nosotros. Entonces, ¿quién se lo va a probar? Le va a proponer el Espíritu Santo al tal, si es sincero buscador, que crea, que haga uso de la fe que Dios le regaló, o que lo rechace. Ahora, después de ese acto, sea de aceptarlo o de rechazarlo, viene todo lo que Dios tiene para convencer, para conocer más a Cristo. Pero ya no lo va a conocer el tal para creer, sino para apropiarse más de Él y tener toda la herencia. Entonces quiere decir que todas las explicaciones de Cristo, porque alguien puede decir con buen sentido, y entonces ¿para qué está hablando tanto usted ahí si no se usa la palabra? Pues ¿sabe para qué estamos hablando tanto? Para que se conozca mejor en el que usted ya creyó. Por eso es que Cristo dijo a los que habían creído, discípulos que habían creído en Él. Fíjese bien en las palabras. A los discípulos que habían creído en Él, ya estaban salvos pues. Les dijo, ahora, si permanecen en mi palabra, no dice serán salvos, no, ya estaban salvos. Serán verdaderamente mis discípulos. Oiga eso. Pasan a un grado mayor, porque ya son de Él. Y luego dice, y conocerán la verdad. Pero si ya tienen a la verdad, que es Cristo, sí, pero lo van a conocer esa verdad, la van a conocer hasta que sean verdaderamente libres. Entonces ese progreso en liberación no es un progreso en salvación. Está progresando usted cada domingo, cada vez que viene. Está progresando en el conocimiento del que lo salvó. Ahora, si todavía no ha sido salvo, entonces no entenderá todas estas palabras. Tendrá que conocer primero al que le va a declarar su palabra por el Espíritu. No sobran los ministros, pero los ministros tienen que hacer esa obra por el Espíritu que está en ellos. O de otra manera, esos ministros pierden el tiempo queriendo convencer a la gente con la cabeza. Eso no se puede. Eso es lo que estoy tratando de demostrar. Vamos a ver. Dios ha revelado por su sabiduría secreta. Estoy leyendo 2:6 de 1 Corintios. Por su sabiduría más profunda y secreta, ha enseñado esto. Verso 10. Por su Espíritu. Ahora oiga bien, por favor. Estoy diciendo que ha revelado esta sabiduría profunda de Dios al Espíritu Santo. Entonces viene el Espíritu Santo y desciende. Si está en usted, pues ya no desciende, ya está ahí, porque usted ya es de Cristo. Entonces desciende el conocimiento que fue a traer el Espíritu Santo, se lo pone aquí y usted lo entiende. De acuerdo, pero ¿cómo va a hacer con el que no tiene el Espíritu? No puede ir el Espíritu allá, traer la sabiduría y dársela a cualquier curioso por ahí en la calle o aquí. Entonces lo que va a hacer el Dios de la gloria para conocimiento del que esté aquí en esas condiciones es que primero el Espíritu le va a hablar, cree en Cristo. No, pues que esto y que el otro, le discutirá el Espíritu y lo puede rechazar también. Pero si por el Espíritu es convencido de que Cristo es Dios en la cruz y fuera de la cruz, entonces usted ya es salvo. Y ya salvo, el Espíritu viene
se mete adentro de usted con Cristo y entonces ya puede crecer en este conocimiento. Porque se baja el Espíritu y lleva, trae. El otro no, porque no lo tiene. A nosotros, sin embargo, a los cristianos, Dios nos ha revelado por su Espíritu. Pues el Espíritu escudriña hasta lo más profundo de Dios. Eso es lo que acabo de explicar. Entonces dice que el Espíritu de Dios, que conoce los secretos de Dios, no digo las palabras nada más, los secretos de Dios. Verso 11. Y nosotros que hemos recibido ese Espíritu que viene de Dios, entendemos lo que Dios nos concede. Es lo que le acabo de explicar. Yo estoy leyéndolo, hermano. Ahora estoy leyéndolo. Al principio lo estaba explicando. Estoy leyendo 1 Corintios 2, leí el 10, leí el 11 y estoy leyendo el 12. Para el que tenga curiosidad de pensar de dónde sacó eso este señor que está ahí. De acá, la palabra. Ahora bien, si nosotros ya tenemos el conocimiento, hemos sido elegidos, hemos sido llamados, sabemos el plan misterioso de Dios por revelación del Espíritu, debemos nosotros proceder a dar a conocer ese plan. Porque el Señor eligió a los que van a ser sus testigos. Paremos un poquito ahí. Entonces quiere decir que no eligió a todos, no llamó a todos, ¿no? A esto pues, a dar a conocer el plan. Llamó a todos a ser salvos. Repito, Dios no quiere que ninguno perezca, entonces llama a todos a ser salvos, sin excepción. El pícaro más grande y el santo que se crea más grande, a todos los llama a salvación. ¿De acuerdo? Pero de estos llamados a salvación, elige discípulos. Y después ministros para dar a conocer el plan. Luego entonces, si no van a haber alumnos, pues ¿para qué vas a escoger maestros? Entonces va a haber esa es la razón por qué no toda la gente que es de Cristo sabe el plan completo. Porque ya lo dijo Felipe en el desierto. Lo oyó Felipe en el desierto del etíope, cuando le dijo él: ¿entiendes lo que estás leyendo, etíope? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Se subió Felipe y le explicó. Ahora yo quiero decirle a usted, ¿por qué no le explicó otro en vez de Felipe? Porque en primer lugar, Felipe fue llamado a eso. En segundo lugar, fue llamado él porque él tenía la explicación del Espíritu. No había ido a Jerusalén con todos los rabinos y ellos sabían la Biblia de pe a pa, pero no tenían el Espíritu. Entonces lo confundieron y baja al desierto. Y Felipe, que no era ni rabino ni mucho menos, lo manda el Espíritu a que le explique el plan de salvación al etíope. Ese es el papel de nosotros. Muy bien. Pero ¿cómo vamos a ser nosotros los elegidos capaces? Porque no solo por elegidos ya somos capaces. Somos elegidos entre muchos, pero nos tiene que capacitar el Espíritu. Ahora bien,
¿Cómo nos va a capacitar el Espíritu? Nos va a capacitar haciéndonos santos. ¿Oyó eso, verdad? Entendiéndose santos por apartados exclusivamente para eso. No entendiéndose de santos aquí, de impecables. Muy bien. Entonces ya tiene llamados, elegidos y santos. Ahora, dentro de los santos, va a sacar todos los ministerios. A uno los va a hacer que vayan como evangelistas, como pastores, como profetas, etcétera. Muy bien, qué interesante. Ahora vamos a ver otro detalle. Entonces quiere decir, hermano, que ya nosotros santificados, siendo escogidos, lo único que tenemos, lo sabemos. Vamos a ir a hablar de nosotros mismos. Ah, no, dice yo ya entendí, yo puedo ir a dar eso, ¿no? O si no, se van a preparar a una institución en donde tampoco los maestros saben nada. Del Espíritu, pues. Se van a meter a una institución o van a seguir a una persona que tampoco está empapada de todo. Y entonces van a ser confundidos. Lo que estamos explicando es que si no le devolvemos el magisterio al Espíritu Santo, nosotros vamos a fracasar en medio de las enseñanzas más hondas que querramos dar. Llegamos al púlpito, y esto lo digo para los ministros, llegamos al púlpito y ya traemos nuestro mensaje, pero no el de Dios. ¿Me entiende? El Señor quiere hablar por el Espíritu y nosotros no lo dejamos porque ya tenemos nuestro mensaje. Y tal vez lo que necesita el enfermo es leche y le dan agua. O lo que necesita es un bistec y le dan cornflakes. Y eso cuando no, algo venenoso. Dice Cristo, nuestro modelo. Padre, lo que yo les di a los discípulos en la tierra fue todo lo que tú me dijiste. ¿Qué está diciendo? No le agregó, ni le quitó. Y nosotros queremos poner nuestros bellos pensamientos y queremos poner nuestros enormes propósitos. Y la gente se queda igual o peor, porque a lo mejor tiene mejores propósitos que el predicador. Entonces debemos traer los propósitos de Dios por el Espíritu para que sean mejores que los propósitos de cualquiera. Y tú venías con un propósito tuyo de este tamaño. Y viene el predicador, si no está en el Espíritu, te da un propósito así. Dice, no, está mejor el mío. Pero si viene el predicador y te traes un propósito así, y el predicador te muestra por el Espíritu el propósito enorme que tiene Dios para ti, dices, está mejor ese. ¿Me entiendes? Y así te va a ir guiando. Y te va a ir haciendo progresar. Nosotros hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Y en conjunto la iglesia universal, la iglesia total de consagrados y de santos, es todo el cuerpo de Cristo que está en la tierra. Entonces ese cuerpo se tiene que reproducir como el cuerpo físico fue de Cristo. ¿Cómo? Pues sencillamente el Señor, es cierto, se mostró crucificado para salvación, por la fe. Es cierto. Y muchísimos que estamos aquí podríamos decir que creímos en Cristo cuando no nos había hecho ni la mitad de un milagro. Es cierto, pero también se mostró el cuerpo físico de Cristo en
en milagros, en prodigios, en sanidades, en palabra profunda, en doctrina. Entonces, ¿en qué quedamos? Que sí se puede dar palabra profunda y doctrina. Sí, hermano, pero como lo hizo Cristo en el Espíritu. Y conforme a un plan. Veamos por qué conforme a un plan y no conforme a la charlatanería de los que abusan del supuesto poder que tienen. Sale Pablo o sale Cristo. Vamos a ver primero Cristo. Sale y predica. ¿Tenía poder sanador? Sí, cómo no. Sanó a muchos. Solo hablemos de sanidad. Vale. Y pasó por el cojo de la puerta de la Hermosa. Cristo. ¿Cuántas veces pasaría por ahí? Pero no lo sanó. Y seguramente el cojo de la puerta de la Hermosa esperaba una sanidad. Otros están sanando ahí en la calle. Y pasa Cristo y lo pasa por alto. Quizá alguien pensara, ajá, ¿y por qué no sana a ese? Que sí, miren a ese sí no lo sana. Bueno, oiga bien, si no fuera conforme a un plan, yo no me explicaría esa crítica. Yo diría, de veras pues, ¿cómo no lo sanó? Y a todos los enfermos que le salieran al paso. Pero ¿por qué no lo sanó? Y usted sabe que no lo sanó, porque lo tuvieron que sanar los discípulos después. Entonces, el plan era que no lo sanara Jesús en ese momento, para que lo sanaran Pedro y Juan después. Entonces deben haber momentos en que tu sanidad no está ahí, pero el Señor quiere sanarte. Y si no va a estar ahí, lo va a hacer en otra ocasión, en otro momento, con otros requisitos, para otros planes. O si no, aunque Cristo se fue al cielo de una vez, se fue para allá y el cojo se quedó así y pareció que no lo quiso sanar. De todas maneras, no digo el cojo, pero tú que eres salvo con alguna limitación corporal, de todas maneras, si no te la arreglara aquí, te la arregla allá. Porque vas a vivir una eternidad de gala. Entonces no es tanto el momento en que te va a sanar, el momento en que te va a mostrar tu poder, sino es el plan que tiene. Porque a alguien el Señor lo tiene limitado por razones que solo Él conoce, pero supongamos una. Porque si lo desata ya, se le va. Entonces prefiere que entre mutilado al reino y no sano al infierno. Si entendió este pedacito, dele un aplauso al Señor. Va a venir alguien aquí diciendo, a ver que me sane pues. Pues si lo sanara, de repente se va al infierno sano, porque sanidad no quiere decir salvación. Prefiere, como el Señor le ama, no, mejor lo dejo así porque este se me va. A este sapito lo tengo debajo de una piedra. Usted sabe el dicho ese, ¿verdad? El pueblo a veces pesca sabiduría no sé de dónde. Dice, el Señor sabe por qué tiene a los sapitos debajo de las piedras. Puede ser que tu limitación física sea lo que te permita levantar el rostro al cielo. No estoy ensalzando la enfermedad, porque Dios preferiría que estuvieras heredándolo todo. Pero si la herencia temporal te confunde o te desvía de camino, te prefiere estrecho aquí y ensanchado allá.
Aleluya. Ahora, si tú eres vencedor, heredarás todo. Entonces te quita todo el problema de acá. Yo no estoy diciendo, hermano, que solo el que tiene problema está mal. Problema físico, por ejemplo. Porque usted sabe que hay impíos que están bien de lo físico y no están bien con Dios. Y yo me he hecho la pregunta, ¿por qué el impío que no se enferma no está bien si está próspero en salud y en lo demás? Porque Dios no se está metiendo con él. Porque él no es hijo, es criatura. Entonces dice Dios, bueno, si él quiere posilga, ahí está, que se quede en la posilga. ¿Para qué van a lavar la marranita si la matan el sábado? ¿Para qué la van a estar arreglando? Bueno. Entonces, pero en cambio a ti, que te tienen su lista de consagrados, de llamados, te va a poner todo lo que te lleve a la consagración, al arreglo. Aleluya, aleluya. Entonces decía el salmista, Señor, yo me estoy entregando a ti, yo me estoy consagrando, Señor, yo me mantengo en el templo, en el tabernáculo, donde fuera, y mira, Señor, ayuno inclusive, y no estoy tan bien como esos impíos que pasan ahí enfrente y que no saben de iglesia, no saben de consagración, no saben de nada, y ni se enferman ellos, dijo el salmista, ni sus hijos, dijo. En cambio, tal vez uno enfermo y el chorro de hijos enfermo. Entonces le dijo Dios, mira, creo que fue Asaf, ven al templo, te voy a mostrar, te voy a dar alguna lección porque estás confundido. Entonces dice el salmista, cuando fue la experiencia, pero cuando fui al templo, dice, me enseñó Dios cuál es el fin de aquellos que no son estorbados en el camino. Y que Dios los mantiene en feria. Perdón, el diablo los mantiene en feria. Dios no los mantiene en feria. Quiero rectificar porque fue un equívoco. Mire, el diablo les hace feria todos los días a ellos para creer que están bien. Y se ríen hasta en sus abundancias, ¿no? Pero Dios no se mete ahí. Entonces dice, pero mira cuál es el fin. Entonces él ha de haber visto, a saber cómo, pero entendió que todos ellos iban al matadero. Iban al infierno mismo. Mire, mire, por eso no los estorbaba nadie. Y el diablo hasta les ponía marimba en el camino. Entonces dice, y entonces entendí, al ver cuál era el fin de ellos y por qué no los fastidiaban en el camino, entendí, dijo, que por eso me estaban tratando a mí para que no fuera a donde iban ellos. Ahora oiga, antes de aplaudir, oiga esto. Entonces dijo, Señor, entonces sígueme dando, sígueme dando, sígueme dando, sígueme dando, sígueme dando, sígueme dando. ¿Qué preferiría usted? ¿Que le tocaran marimba para llevarlo al infierno? Y que ni estornude siquiera, pero para el infierno. ¿O que lo corrijan y que lo traten para que vaya a la gloria eterna de los cielos? Ahora, ¿quién va a venir con aspavientos? A ver, milagros pues. Yo no los programo. Los evangelistas no los deben programar tampoco. Venga, traiga a su abuelita que está ciega, le van a sanar un ojo hoy y mañana el otro. ¿Podrá hacerlo Dios por Jesucristo? Claro. Pero no se trata de un show.
Ni se trata de venga a ver para creer, sino venga a creer para ver. ¿Qué fue el reproche para Marta de parte del Señor? Marta, no te he dicho. Ella quería ver primero la sanidad de su hermano para de veras creer en el Señor que llegaba a su casa. Pero como nunca oía la palabra, la Martita, entonces cuando el Señor la metió en una apretura, en la agonía de su hermano, y ni el Señor llegó, entonces se confundió porque creía en lo que Cristo hacía, pero no en Él. Y después ya no creyó ni en lo que Cristo hacía. ¿Acaso el Señor le tuvo que levantar a Lázaro primero para decirle, Marta, mira, ya lo levanté, ahora cree? No, le dijo, cree que yo lo voy a levantar. Señor, yo sé que en el día postrero, no, cree que yo lo voy a levantar ahora. Pero Señor, ¿cómo así? Bueno, yo sí creo que tú lo puedes hacer. Entonces ven, va. Pero ya creyó. Por eso le dijo, no sabes, Marta, que si creyeres, verás. ¿Cuántos quieren creer? Bueno, y si no miran, después de creer, ¿qué van a hacer? Es que si están pendientes y dudando de porque no lo hace ya mejor no creen, entonces no creyeron. Es que creer es como los jóvenes hebreos en el horno. Señor, sabemos que tú nos puedes librar de ese horno, pero si no nos libras, ¿oyó eso? De todas maneras, nosotros no vamos a dejar de obedecerte. Y los echaron al horno. Ellos se despidieron de todos. Adiós, dijeron. Y los libró. ¿Pero qué? ¿Estaban seguros de que los iba a librar antes del horno? ¿Cómo? No digan amén, ya vio. No, hermano. ¿Estaban seguros ellos antes de entrar al horno que los iba a librar? ¿Verdad que cambia la cosa? No, porque por eso dijeron, puedes, pero no sabemos si lo vas a hacer. Pero te vamos a obedecer, nos echen o no nos echen. Esa es la fe. Ahora bien, déjeme decir esto. Es que el Señor nos prueba. Dejemos a los hebreos estos. Daniel, allá va Daniel, lo llevan a Sopilotillo en peso. Y lo ponen al borde del foso de los leones. ¿Usted cree que Daniel vio en el foso, antes de que lo tiraran, a los ángeles abajo, agarrando a cada fiera de esas? No. Él iba a morir, porque era fe. Pero seguramente, ya abajo, él confió, sintió que algo iba a pasar. Y después del susto, porque debe haber habido susto, abrió los ojos y vio que las fieras las tenía un ángel a cada una. Así yo canto coritos. Pero en la boca del foso, ¿ya vio eso? Mire a Cristo, que lo van a llevar a la cruz, lo van a apresar. Entonces dice el Señor a sus discípulos para que no se asustaran. Miren, ahí viene Satanás, dijo. Ya viene el amo de este mundo, en la planta de Judas, ¿verdad? Ahí vienen ya, le dijo. Y ese Satanás no tiene nada, yo no le debo nada. Fíjese bien. Pero va a venir y va a tocarme como que yo le debiera. Y ustedes se van a turbar. Porque van a decir, ¿cómo el diablo hace eso con el Señor y el Señor no se defiende? Entonces no tiene poder. Ya se fijó la trampa, ¿verdad?
Pero el Señor dijo, yo voy a dejar que me haga Satanás lo que tiene que hacer. Programa. Porque yo me voy a someter porque vengo a cumplir el plan de mi Padre. Pero oiga esto. ¿Por qué lo tocó Satanás? Porque llevaba el pecado de nosotros. Y como Él se hizo cargo, Satanás lo tocó por los pecados de nosotros. Menos mal que Él resistió. Bueno, ¿cuál es su evangelio? Ay, hermano, es que mire los milagros que se están haciendo por aquí, por allá y por acullá. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Va a seguir milagros? No, si no se quiere confundir. Porque allá los hacen sin programa o con programa humano. Y al Espíritu Santo no lo va a manejar nadie. Pero le digo una cosa, ¿no espera usted milagros y señales? Ahora no se animan a decir amén los hermanos. ¿Los espera? Es que una cosa es ir detrás y otra cosa es esperarlos. Es que si usted no espera milagros nunca los va a ver. Ahora si usted los anda buscando nunca los va a hallar. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estableció de parte de Cristo ni sabiduría sola, porque no se trata de sabiduría humana, ni poderes del cielo y de donde vengan solos, porque no se trata nada más de engolosinarse con señales y milagros. Con un Cristo que hay que creer por fe, sí. Y Él va a programar tanto la sabiduría como los milagros para apuntalar la fe de los que ya creyeron, con la excepción sola de las señales. Que las señales son para el que está confundido, inclusive para el que está perdido. Entonces Él saca un milagro de acá y lo convierte en señal. Y esa señal va a aclarar la mente del confundido o va a atraer al inconverso. Pero aparte de las señales, los milagros, las sanidades, todo eso no las programa el hombre, tampoco la señal. Pero yo lo que le quiero decir es que las señales son para los de afuera o los confundidos de adentro. Pero el poder de Dios no es solamente ver milagros, ese es el énfasis, ni es solamente oratoria, es promover la fe por espíritu para que al creer nos sea otorgada la herencia de Cristo. Como somos entonces ya coparticipantes. Quiere decir que entonces lo que Cristo hacía lo vamos a hacer, lo que Cristo da lo vamos a dar, y van a ver en nosotros al Cristo claramente establecido en nuestra vida. Eso necesita un programa, eso necesita un crecimiento, eso necesita que usted esté oyendo palabra y palabra y palabra, eso necesita congregarse, eso necesita ministerios que van a redondear todo ese evangelio precioso del que Pablo decía: no busques otro, porque los otros que no son otros sino desviaciones fincan todo en el poder visible o en la sabiduría de los hombres. Y en cambio yo, dijo Pablo, quiero que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Pero entiéndase, poder de Dios no solamente en luces, en voces,
en paralíticos que se levantan, sino en programa divino revelado para que tú seas nueva creación. Ese es el programa ideal, que tú seas nueva creación. Y perdóname que te diga esto, que yo creo que ya lo dije, pero voy a hacer énfasis. No importaría si ese programa te dejara fuera de una salud excelente en la tierra física. Eso es lo que traté de decir en todo el mensaje. Porque me baso en las siguientes palabras. Porque muchos maltrechos físicamente, digamos mutilados, inválidos, que evidentemente dice que es mejor que se vayan hacia la gloria, evidentemente. Eso implica que hasta el final de su vida no van a ser sanados, pero van a entrar a la gloria y allá ya es otro cuerpo, ¿no? Que te arreglaran tu cuerpo para seguir bailando y parrandeando y chupando. Y que por tu cuerpo arreglado, precioso, hermoso, envidiable, te fueras entero y sano al infierno. Lo dice. Entonces estamos diciendo que esta prosperidad de salud o física no te está haciendo provecho, sino te está llevando entretenido al infierno. No porque el Señor te quiera mandar al infierno, pero que lo que tienes o lo que tendrías te estorbaría de tal manera que no te permitiría consagrarte a Él. Estoy tratando de explicar lo inexplicable. Por eso yo termino diciendo, lea siquiera alguna vez el libro de Job. Job abundado, prosperado, que Dios quiere eso para los suyos, porque Job era de él, prosperado. Job era de él, abundado, ¿sí o no? Varón justo, mírelo, abundado, protegido, prosperado. Mire, era para el Hijo de Dios. Tanto que el diablo dijo, sí, pero es por eso que está así, que te sirve, porque le has dado de todo. Mire eso. Entonces el Señor dijo, bueno, te doy permiso para que le quites todo, vas a ver que es mío, a pesar aparte de que le doy. Entonces el diablo le empezó a quitar. Usted lea el libro de Job. Y cuando finalizó la prueba, dijo, Señor, fíjate que cuando me diste todo, solo de oídas te oía porque estaba muy ocupado con todo lo que me diste. Ahora que no tengo nada, mis ojos te ven. ¿Estaré predicando que entonces mejor es no tener nada? No. Lo que estoy predicando, según el libro de Job, es que si tener mucho te turba, mejor no tener nada. Pero que si teniéndolo todo, lo que Dios te quiere dar, lo buscas y lo ves, pues te heredaron todo, eres vencedor. Te heredaron todo, ese es el equilibrio. Porque puede haber más envidia y rencor en el que no tiene que en el que tiene. Entonces por eso es que esto lo han tergiversado y lo han cogido. Si pues, entonces el Señor salva solo a los, dicen que solo a los pobres, otros dicen que solo a los ricos. Yo le digo una cosa, en el paraíso había un rico, bien rico, en el Seol de tormento. Y en el paraíso de descanso había otro más rico que él, que era Abraham. Entonces no es por ahí la cosa, es por el sentido que le dieron a lo que recibieron.
Porque Lázaro no estaba ahí por pobre, sino que porque él buscó primero lo del cielo y lo demás se lo añadieran o no, ya no le importó. Por eso estaba ahí. Porque escogió primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás si se añade, bueno, y si no, al fin y al cabo es un ratito en la eternidad. ¿Cómo finalizamos esto? Equilibrio. Me lo va a demostrar usted si entendió el equilibrio, palmeando al Señor, dándole... Pero un momentito. Mire, usted podría decir juntamente con Pablo, yo he aprendido a estar en escasez o en abundancia. Eso se llama salud del alma. Entonces usted está en condiciones de recibir todo. Si le hace mal la riqueza, no está en condiciones para recibirla. Si le hace daño la pobreza, no está en condiciones para mantenerse ahí. Todo va a depender de que usted, sabiendo que Dios no es que no tenga poder, y no es que no tenga fuerza, y no es que no se interese en usted cuando no actúa, o que se interesa demasiado solo en el que actúa. Lo que tiene usted que entender es que Dios es Dios a pesar de que no se le manifieste cuando usted quiera. A pesar de que Él muchas veces, porque Cristo vino a representar a Dios, muchas veces se va a quedar dormido en tus tormentas. ¿Pero para qué? ¿Para qué se quedó dormido en la barca Cristo? Contésteme, ¿para qué? ¿Ah? Primero para probarlos, dice. ¿Y para qué más? Para ver si lo despertaban.